de... Me encanta ir al Omni Hospital. Puedo hacerlo a cualquier hora para realizar mis estudios en imágenes. Cuenta con equipos y tecnología de punta que permiten que los médicos puedan tener un diagnóstico más preciso. Además, contamos con profesionales especializados para todo tipo de estudio. Con nuestra promoción nocturna, si vas de 7 de la noche a 6 de la mañana, tienes hasta el 30% de descuento. Porque en el Omni Hospital honran la vida. 12:30, así es, estamos con Salud Omni Hospital y tenemos a nuestro invitado, el doctor Freddy Andrade, psicólogo clínico. Doctor, bienvenido a nuestro programa, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo está? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar acerca, diagnóstico y tratamiento de la ansiedad y la depresión, un tema que en la actualidad, en los últimos tiempos se ha escuchado muchísimo, a veces pues casi la mayoría de las personas incluso saben decir, que quedaron pues después con secuelas del COVID, con mucha ansiedad y este tema. Pero primero empecemos con conceptos. Primero, ¿qué es la depresión? Ok, la depresión está descrita en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales como un trastorno del estado de ánimo. Andrea, es un trastorno del estado de ánimo de mayor incidencia en la población. Quiero hablar de algunas cifras. La depresión hasta antes de la pandemia afectaba a 220 millones de personas en el mundo. Post pandemia, la Organización Mundial de la Salud habla de 160 millones nuevos casos de depresión. En total hay aproximadamente 320 millones de diagnósticos de un trastorno ansioso depresivo. Es un trastorno mixto, un trastorno del estado de ánimo. La depresión afecta el estado de ánimo de la persona la mayor parte del tiempo, donde hay una disminución del placer por las actividades cotidianas, las actividades que hacía regularmente. Hay cambios bruscos de humor, un humor triste, depresivo la mayor parte del tiempo. Cursa con insomnio, con fatiga, pérdida de la energía vital. Incluso la Organización Mundial de la Salud desde el año pasado está haciendo una campaña por el tema del suicidio. En la depresión, la idea suicida y el intento suicida son dos factores de alarma que siempre estamos al pendiente porque es común encontrar en nuestros pacientes que cursan con esta ideación o con intento suicida. Entonces hay una campaña en la que se promueve desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, donde manifiesta de que cada 4 segundos una persona en el mundo se quita la vida. Wow. Dice que las edades de mayor influencia está entre los 19 y los 29 años de edad. Por lo tanto, afectan a nuestra población adolescente y adulta joven. Doctor, ¿se podrá decir cuáles son quizás las causas más comunes o claves para la depresión? Bueno, Andrea, fíjate que esta es una de las preguntas que generalmente incluso nos hace la familia cuando diagnosticamos este tipo de patologías. ¿Cuál es la causa? Y tenemos que decir que es multifactorial. ¿Okay? Si bien es cierto que hay algunos factores que predisponen a una patología de este tipo, por ejemplo, alguna muerte de un familiar, algún accidente de tránsito, algún evento normativo o no normativo en la familia, es multifactorial, o sea, es una suma de muchos factores que predisponen al paciente a sufrir esta enfermedad. Y allí voy a subrayar, Andrea, porque la mayoría de nuestros pacientes y familiares, o incluso nosotros en el día a día decimos estoy un poco deprimido cuando realmente estoy triste. La depresión es una enfermedad. Es una enfermedad que cursa con un cuadro clínico
Cuando nosotros estamos tristes porque algo sucedió, pero al día siguiente estamos completamente normal o podemos funcionar de manera normal en nuestra cotidianidad, es algo muy diferente a lo que sucede con el paciente depresivo. El paciente depresivo cursa una enfermedad psicopatológica. Doctor, ¿y los síntomas para estar alerta cuando realmente es una depresión, como usted dice, bueno, que es más fuerte, que es una enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Quizás para que los papitos estén alertas, ¿no? En cuanto si a sus hijos ven que pasan por esto. Sí, fíjate que incluso el hecho de que el paciente en algunas situaciones no curse como una depresión típica. ¿Cuál es la depresión típica? Donde el paciente está en su cama la mayor parte del tiempo, llora, no se quiere bañar, no quiere comer. Hay depresiones que cursan incluso de manera típica. Hay depresiones reactivas, por ejemplo, donde el paciente no se ve triste, ¿okay? Pero incluso se muestra con cambios de humor, con repentinos cambios de humor, ¿okay? Donde reta, donde amenaza, donde se impone, donde hay discusiones, ¿okay? Sin embargo, detrás de eso hay un humor depresivo, detrás de eso hay un humor triste. Pero en general los síntomas a los que debemos estar alerta es cuando el paciente en su humor depresivo, en su humor triste, pierde el interés por las actividades que generalmente hacía, se siente confundido, no quiere hacer nada. Eso lo llamamos anedonia. La anedonia o la bulia son dos tipos de criterios diagnósticos muy específicos, donde el paciente incluso pierde el deseo, incluso los adultos, el deseo sexual, la libido se ve disminuida, la frecuencia sexual disminuye. En niños, evidentemente, es un signo de alarma cuando se presenta cualquiera de estos, porque la depresión infantil es muy seria. La estadística habla de un alto índice de suicidio en niños, por cuanto la enfermedad, la patología es desbordadora, los desborda realmente. La depresión en niños es bastante difícil. De hecho, es un poco más difícil de diagnosticar que en adultos. Claro, imagino. Doctor, ¿y qué tratamientos o medicamentos o ayuda debemos acudir en caso de depresión? Bueno, existen dos tipos de tratamiento y a los pacientes se les manifiesta en todos los casos, sobre todo en los casos de depresión mayor. La opción del tratamiento farmacoterapéutico y la opción psicoterapéutica. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y el NICE, que son dos instituciones a nivel mundial que se encargan de esto, de marcar la pauta en relación al tratamiento, manifiestan de que es importante iniciar tratamiento farmacoterapéutico donde el paciente no puede controlar sus síntomas por sí solo. Por tanto, esto estaríamos hablando de un trastorno de tipo mayor, un trastorno depresivo mayor. Sin embargo, Andrea, hay algo que acotar acá. No en todos los casos está indicado el tratamiento farmacológico. Claro. Esto por cuanto incluso este tipo de organizaciones admiten de que no hay pastillas mágicas, no hay medicamentos mágicos. ¿Ok? Entonces, si hay un paciente que llega con una depresión, con el origen identificado en problemas familiares, problemas personales, problemas económicos, esto debe resolverse en terapia. El tratamiento más efectivo en relación a la terapia psicológica, psicoterapéutica, es el tratamiento con la terapia cognitivo-conductual y las terapias de tercera generación de aceptación y compromiso. Son las terapias que realmente marcan la pauta y se ha visto que tiene tanta o mayor eficacia que el mismo medicamento. ¿Y cuándo vemos en qué tiempo uno puede ver mejoría? El tratamiento de la depresión es un tratamiento largo, si se puede decir, Andrés. La idea es dar contención en principio por los primeros 3 meses de manera urgente, inmediata, pero comenzamos a ver realmente avances a partir del 4º, 6º mes y no dejamos de vigilar al paciente hasta después del año. Recuerda que con estos dos argumentos que en principio te mencioné, como la ideación suicida, el intento suicida,
hay algunos pensamientos que están distorsionados en el paciente y que en algún momento él puede controlar, aprender a gestionar sus emociones y aprender de alguna manera a ser mucho más racional su esquema cognitivo, su esquema mental. Sin embargo, esto debe permanecer en vigilancia por el especialista. Doctor, ahora, la ansiedad, ¿cuál es la diferencia o qué es la ansiedad? Es muy interesante que preguntemos esto justo en este punto, porque en principio incluso hay un diagnóstico de un trastorno mixto de ansiedad-depresión. La ansiedad tiene que ver más con la sensación y, digamos, el razonamiento que le damos a una situación específica que no podemos manejar. Generalmente la ansiedad se da como respuesta o una mala respuesta al estrés agudo, ¿ok? Al estrés. Generalmente decimos, bueno, estoy un poco estresado, me duele el cuello, me duelen los hombros. No, esto no es estrés, esto es cansancio, ¿no? Cuando me refiero a estrés agudo, me refiero a estrés psicológico, una situación que el paciente no puede abordar, que se sale de sus manos, que es difícil de poder controlar y que lo pone en una situación de incertidumbre. La ansiedad tiene que ver con la incertidumbre y el paciente hace una reflexión sobre esta incertidumbre y le da una sensación de ahogo, una sensación de incertidumbre, de desasosiego, de intranquilidad. Siente que algo va a pasar, no sabe qué es exactamente lo que va a pasar. Esto tiene que ver con algo importante, y es que la ansiedad es un trastorno psicosomático, y esto quiere decir que se somatiza en el cuerpo. Por lo tanto, la sintomatología que va a presentar el paciente en principio es física, es la que más se nota, es la que más rápido se ve, y en las crisis de ansiedad son un alto porcentaje, diría que un 90% muy parecidas a un infarto al miocardio, cuando el paciente presenta agitación psicomotriz, dificultad para respirar, sensación de ahogo, de desmayo, dificultad para hablar, para caminar, taquicardia. Incluso la familia recurre al centro médico como una opción emergente, y es allí donde se le plantea que no es un ataque o un infarto al miocardio, sino es un ataque de ansiedad. Bueno, ya entonces súper claro las causas, los síntomas y cómo se trata también estos ataques de ansiedad. Ok, los ataques de ansiedad en principio cursa por entender de que la ansiedad es una emoción y funciona como un sistema de alerta de nuestro propio cerebro, Andrea. Cuando un paciente comienza a sufrir de ansiedad, debe preguntarse qué me quiere decir mi cerebro, o sea, qué está pasando. Relajarse. La ansiedad, hasta cierto punto hay personas que preguntan, ¿es buena o es mala? Bueno, no es buena ni es mala en principio. Sin embargo, en mi opinión y experiencia profesional, creo que es algo muy bueno que esto suceda, porque me está diciendo mi cerebro de que algo no está bien, algo no estás haciendo bien, algo no estás manejando bien, no estás pensando bien las cosas, no estás dándole el manejo correcto de tus emociones a esa situación, a ese problema o a ese momento de tu vida. Entonces el tratamiento implica un seguimiento exhaustivo de vigilar tu propia conducta y tus propias emociones. O sea, realmente estoy dándole demasiada importancia a esto que está pasando, veamos cómo lo puedo resolver. Y si no puedo resolverlo, necesito acudir a un especialista para que me ayude no solamente con el problema que se me está presentando, sino con la sintomatología que estoy teniendo en función de ello, ¿no? Para dar contención. Entonces iniciamos un tratamiento psicoterapéutico en el que se inicia en principio identificando cuáles son esas ideas obsesivas o esas ideas intrusivas que llegan con a un paciente y se quedan allí instaladas y las dan vueltas sobre su cabeza una gran parte del tiempo, que le generan malestar. Estas ideas obsesivas o intrusivas
son ideas que tienen que ver con minusvalía, que tienen que ver con no puedo hacer esto, porque no me salen bien las cosas, siento que me voy a morir, me siento muy mal, siento que muero. Pacientes que se bajan de un taxi, pacientes que se bajan de un colectivo, pacientes que no pueden estar en un banco, pacientes que no pueden ir a una fiesta, porque hay una valoración inadecuada de la circunstancia, de la realidad, la sensación que produce todo esto. Entonces, el tratamiento va dirigido a esto, Andrea. Doctor, no medicinas, ¿no? ¿No medicamentos en este caso o sí? Hay medicación ansiolítica, sí, por supuesto que sí la hay. Sin embargo, como te decía, en principio el paciente, eso va a apagar síntomas, pero también apaga funciones. Por tanto, la idea es que el tratamiento sea psicoterapéutico, al menos que en algunos casos sí, por supuesto, está referida la farmacoterapia, pero la farmacoterapia en primer momento para llegar igual a la psicoterapia. O sea, de todas, al final siempre llegamos a la psicoterapia. Perfecto, bueno, está más que entendido entonces por qué personas después del COVID o después han quedado con esas secuelas, ¿no? Ya con todo lo que dijo está súper claro. Doctor, le agradecemos su tiempo con nosotros, pero antes recuérdenos dónde está ubicado y toda la información importante del Omni Hospital. Bueno, Andrea, estamos ubicados en el Avalon Center, acá en el centro de especialidades. Ya está la especialidad de psicología clínica, que la abordo yo en este caso, y tenemos un gran número de otras especialidades para abordar no solamente este tipo de trastornos y patologías, sino también trastornos y patologías médicas en el Avalon Center en San Borondón. Muchas gracias, doctor, por su tiempo con nosotros. Gracias a usted, Andrea. Perfecto. Esto fue Salud Omni Hospital. Gracias al Omni Hospital conversamos con el doctor Freddy Andrade, psicólogo clínico, sobre el diagnóstico y tratamiento de la ansiedad y la depresión. Nos vamos con esto un corte y volvemos.